buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en este lunes 16 de diciembre. Ya tan rápido llegamos a la mitad de diciembre, Mon. Sí, con tanto festejo desde el 12 de diciembre que inauguraste el maratón, el Guadalupe Reyes, sí, pero se ha pasado bien rápido. Pero también la información fluye y fluye, no parece fin de año. Y pues en estos momentos, esta noche del 16 de diciembre, se vio llegar a algunos morenistas a Palacio Nacional, particularmente el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y también el senador Adán Augusto López, luego de lo que le informábamos la noche del viernes en torno al intercambio de señalamientos entre el diputado Ricardo Monreal y el senador Adán Augusto, y en medio el tema de el presupuesto para la Cámara de Senadores. Además, también en Chiapas, ojo con este operativo, Mon, más de 92 policías fueron detenidos en Chiapas en medio de un operativo. Les vamos a contar qué pasó. Y en el Con Todo. Sí, aquí les vamos a hacer un resumen de algunos perfiles destacados que aparecen en la lista que publica desde el 15 de diciembre, desde ayer, los comités de evaluación del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, y también hay una lista preliminar del Poder Legislativo. Quédense con nosotras para darles toda esta información, Dul. Buenísimo, pausa y arrancamos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotras en esta noche del 16 de diciembre, lunes, arrancando semana. Gracias por acompañarnos. Vamos directamente a la sección de Al Hilo. Ya les adelantábamos, en esta noche de lunes 16 de diciembre se vio llegar en los alrededores de Palacio Nacional a esos morenistas, particularmente Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, acompañado también de Adán Augusto López, senador, y también el senador Ignacio Mier. Posteriormente también Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Justamente estamos viendo en imagen la captura de este momento, minutos antes de las 7 de la noche es cuando se vio esto. Bueno, esto ocurre justo después de lo que le informábamos casi en tiempo real el día viernes. Es decir, el señalamiento del senador Adán Augusto López desde el Pleno del Senado, entre aplausos de senadores morenistas, de presunta corrupción en el periodo de Ricardo Monreal cuando estaba ahí en el Senado, y la respuesta del diputado, el ahora diputado Ricardo Monreal, de que todo eso era un teatro que se iba a caer pronto. Bueno, se atravesó el fin de semana. De hecho, pues como eso ocurrió en la tarde-noche del viernes, pues también se perdió un poco, pero obviamente se esperaba la respuesta este día de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante el fin de semana en su gira, pues más o menos dio un mensaje, pero en general dice se va a resolver, dice la presidenta. Vamos a escuchar su comentario muy temprano esta mañana. Ellos tienen claro lo que significa el movimiento y la transformación. Y este malentendido, digamos, que tuvieron, pues tiene que resolverse. Y pues no puede ser un tema de recursos el que lleve a una discusión. Entonces, pero se va a resolver. Hay unidad en el movimiento. Pues tendrán que explicar ellos, pero a ver, hacer de esto ahora es la noticia de 8 columnas, pues digo la verdad. Se va a resolver, y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncie. Hay las vías, no necesitan que sea un asunto público. Y yo sé que los dos son compañeros que saben que lo más importante es el movimiento de transformación.
Y todos los diputados y diputadas, senadores, senadoras, pues ya vienen las fiestas, hay que ir a sus territorios a informar del trabajo que realizaron, es muy importante. El trabajo más importante de los legisladores y las legisladoras es regresar a su territorio. La gente siempre pregunta dónde quedó el diputado, la diputada, el presidente municipal, la presidenta de la República que vino a pedir el voto, cuándo regresa para poder informar de qué es lo que se ha hecho. Entonces es muy importante que ahora que terminen este periodo, vayan a sus territorios, informen, descansen unos días, porque realmente fue un periodo muy productivo y eso es lo que hay que poner en alto. Son reformas constitucionales, estas reformas que estamos presentando hoy para fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a tener un salario justo, pues eso es lo que hay que estar informando en los territorios. Entonces, no hay por qué hacer más asunto de esto y si encontraron alguna irregularidad, pues que se presente en las instancias correspondientes. Bueno, eso es lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana. Por la tarde, Dulce, hace unos minutos antes de entrar al programa, se confirmó la asistencia del senador Gerardo Fernández Noroña, del senador Adán Augusto López y también de Ignacio Mier. Hasta el momento no tenemos tal cual una confirmación de que asistió a Palacio Nacional el diputado Ricardo Monreal, pero por la tarde dio una conferencia desde la Cámara de Diputados y ahí le cuestionaron si acudiría al Senado para hablar con Adán Augusto y ahí lo que comentó fue tal cual, Dul, no, ni lo mande Dios. Dice que no va al Senado porque comenta, no voy porque me da nostalgia y tristeza ir por mi periodo previo a ella. Sí, es parte de la respuesta que da a la prensa esta tarde. Por eso les decíamos, hasta el momento no sabemos si acudió o no Ricardo Monreal a Palacio Nacional. Pero vamos a escuchar qué es lo que comenta en esta conferencia el coordinador de los diputados de Morena, Monreal, y pues el llamado que hace a la unidad. Yo intento ser un hombre congruente con el movimiento que fundé. Yo soy fundador de Morena. Y estoy seguro que en este tipo de diferendos, Gerardo, nadie gana. Yo soy de los que piensa que todos perdemos. Aun cuando haya medios o columnistas o editorialistas que puedan estar más inclinados o menos inclinados a la objetividad en estos casos. Soy de los que piensa que todos perdemos. Y en ese sentido hago eco de las palabras de la presidenta. Sí, somos parte de un movimiento y no conviene profundizar. Yo sí soy de los que piensa además, porque conozco la historia, los grandes movimientos en el mundo, que cuando al interior empiezan a generarse facciones en disputa, no resulta afortunado el futuro. Y por eso yo no voy a profundizar. A pesar de que soy calumniado, a pesar de que soy muy atacado, no voy a hacer nada que afecte la unidad del movimiento. Y si en cambio voy a trabajar mucho por la unidad. Ahí está todo. Eso no quiere decir que no se aclare, ¿no? Creo que eso a todos nos exige. Pero, Gerardo, estoy
verdaderamente muy tranquilo. Estoy muy tranquilo y con muchos deseos de que la aclaración y la conciliación sea lo mejor para el movimiento. Y es un tema en el que no debemos caer porque afectaríamos al movimiento. Hace rato creo que la presidenta de la Comisión de Presupuesto algo les dijo y les aclaró. Lo que dice un coordinador siempre es muy pesado y muy fuerte. Y por eso yo estoy atendiendo el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso estoy actuando con sensatez. Y por eso les digo que sin tener que poner a un lado lo que se afirmó, sino que se requiere aclarar, yo no voy a entrar a una polémica, una disputa personal con el senador Adán Augusto, porque afectamos como ya lo afectamos al movimiento. Nadie gana, todos perdemos, todos. Nosotros dos, como dirigentes de la expresión en ambas cámaras, perdemos. Y obviamente quienes no están de acuerdo con nosotros se frotan las manos para que continúe el diferendo. Yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y esa es una decisión personal. Pues esa fue parte de la rueda de prensa que ofreció Ricardo Monreal, diputado, durante esta tarde de lunes, luego de lo ocurrido el día viernes y que se tuvo que grabar en un video porque estaba con sus familiares. Recordar lo que decías, Mon, le preguntan hoy si va a acudir al Senado, pues territorio ahora de Adán Augusto, quien lo acusó de presunta corrupción, dice que no, que ni lo mande Dios. Ustedes están hablando justamente sobre Monri. Iván Oledo, ¿por qué siempre que hay problemas en Morena están involucrados o el Monri o Marcelo Ebrard? Bueno, el caso de Marcelo Ebrard fue el tema del proceso interno de Morena para el candidato a la presidencia. Ramón González Bobadilla pregunta, ¿es una amenaza, don Ricardo? Pitcan dice que se vean las denuncias, acusar de palabra no abona al combate a la corrupción. Bueno, el viernes les informábamos que de acuerdo con el senador Adán Augusto López ya había presentado él las denuncias. ¿Por qué son tan blandos ante la corrupción como la de Monreal? Pregunta Iván Guevara. ¿Qué demonios puede aportar Monreal para seguir contando con él? Pregunta Haddad G. El Monri ya van 2 años que no cumple su promesa de que diciembre le gustaba para alargarse, dice Topolino Medina. Bastantes comentarios, bastantes reacciones y emociones despierta este personaje. Mira, Mon, bastantes comentarios han llegado al respecto, pero bueno. Decíamos que esta noche están en reunión, al menos confirmadísimo, el senador Adán Augusto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y Nacho Mier, el senador. No es la primera vez que legisladores de Morena se reúnen con la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo en una reunión privada, como pues está ocurriendo en estos momentos. Hasta el momento no hay todavía pues el famoso chacaleo, es decir, cuando salen de la reunión y pues los políticos dicen que fue. Lo que ocurrió justamente el 14 de noviembre, les voy a leer la nota de ese entonces. Este jueves, es decir, 14 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con diputados y senadores de Morena. La reunión fue privada. Según los legisladores, se trató de un reencuentro con la presidenta en los términos más amistosos. Por ejemplo, hablaron entonces, ahí sí, con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro. Dijo en ese entonces, subrayo 14 de noviembre, nos invitó para saludarla, fue un reencuentro porque teníamos días que no la veíamos, muchos de los legisladores, estuvieron senadores y diputados de los 3 grupos parlamentarios, Morena, PT y Verde, solo legisladores. Y pues justo recopilando los testimonios de quienes salieron de esa reunión privada, esta nota dice que el reencuentro fue aprovechado por los legisladores para cerrar filas con la presidenta de la República. En ese entonces el contexto eran las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre este programa de, sus críticas del abrazos no balazos. Entonces, ahí estamos, no es la primera vez que se reúnen, pero el
contexto de esta reunión de esta noche es justamente los intercambios entre Adán Augusto y también Ricardo Monreal. Sí, y una reunión que se da tal cual a un mes de este primer llamado a la unidad. Es verdad, es verdad. 14 y 16. 14 y 16 de diciembre. Bueno, Dula, hay que avanzar porque hay más información importante en cuanto a lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Hoy el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, afirmó que se dará tiempo a una mayor reflexión para no precipitar decisiones legislativas que son claves para el país. Esto al ser cuestionado sobre la reforma al Infonavit. Dijo que convocará a la Cámara de Diputados a realizar un periodo extraordinario de sesiones para atender esta minuta del Senado que plantea la modificación de la ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda. Detalló en esta conferencia que ofrecen por la tarde de este 16 de diciembre. Lo que queremos hacer es que en la Comisión de Trabajo y en la propia Junta de Coordinación Política revisemos esto. Me lo han planteado coordinadores, diputados, diputadas, sindicatos y empresarios. Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma a la ley del Infonavit no pone en riesgo los ahorros de los trabajadores y equilibrará la gobernabilidad del instituto. Destacó que todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit están totalmente resguardados. Es importante, Dulce, destacar esta parte porque son muy frecuentes ahorita las publicaciones en X. Antes Twitter. Para que no se nos olvide qué era. Bueno, hay fotografías notificadas con inteligencia artificial en donde se ve, por ejemplo, a la presidenta con una bolsa y dicen que se está llevando el dinero y la están compartiendo, se está compartiendo mucho en esta red social, pero hay que escuchar entonces en ese contexto, en estos mensajes que se han difundido en las últimas horas, qué es lo que comenta la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma a la ley del Infonavit. Antes de que vaya a acabar la conferencia, porque es importante, ha estado en los medios y se envió una reforma a la ley del Infonavit. Va a venir Octavio Romero el miércoles. Mañana es información del reporte de seguridad, el informe de seguridad, y el miércoles viene a explicar claramente en qué consiste esta reforma a la ley del Infonavit. Número 1, todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos 2 acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más. Tanto para aquellos que lo hicieron en cierto periodo como otro periodo. Entonces, se está facilitando a las y los trabajadores el pago de sus viviendas. Y el fondo del Infonavit está seguro. Quien sigue, porque también dijeron que ahora ya Hacienda no iba a garantizar ese fondo, sigue garantizándolo, está en la ley, eso no tiene ningún problema. Hoy lo revisa la Comisión Bancaria y de Valores y Hacienda va a decir exactamente cuáles son las normas y se va a cuidar todo, porque como dan préstamos, pues tienen que tener todas las reglas que tienen los bancos. Entonces, esas normas las define Hacienda. ¿Qué es lo que se está haciendo? Equiparando su estructura orgánica a la del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es un organismo tripartita. El Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita, donde participan
la patronal o los empleadores, las y los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno. Sin embargo, en el esquema como funcionaba el Infonavit había direcciones al mismo nivel del director general de sindicatos y representaciones de empleadores. Y ahora se está equiparando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las razones de por qué se está haciendo esto es para la propia gobernabilidad. Ahí está la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a esta campaña que mencionabas, Mon, que se ha visto en redes sociales y que particularmente han estado compartiendo pues ciertos personajes ya conocidos, por ejemplo el abogado de los Yunes que se encargó de hacer la guerra sucia contra la entonces candidata a la gubernatura de Veracruz, Rocío Nale, según ella señaló a este abogado. Bueno, él anda difundiendo esta campaña. También veíamos al economista Mario Di Constanzo, que también se la pasa critique y critique desde Twitter. En fin, yo la veo muy real, Mon. No sé ustedes. Si pueden, por favor, ponerla, esta imagen de inteligencia artificial que decías. Yo la veo muy real. Sí, imagínate. Y aparte más porque está ahorita Ricardo Monreal con Adán Augusto ahí. Por eso es el dinero real. El dinero los une. Bueno, pues justo están... también, ¿sabes quién, Mon? El senador Ricardo Monreal, el Ricardo Anaya, se me fue. El senador Ricardo Anaya del PAN, porque acuérdense que en el Senado ya se aprobó esta reforma a la ley Infonavit, él también estuvo difundiendo que la idea supuestamente de esta reforma es que el gobierno se quede 2 billones de pesos de ahorros de los trabajadores. Bueno, pues justamente se pregunta en esta cuenta por qué es tendencia en México Infonavit, y pues este compadre o mujer quien lleva esta cuenta da por sentado que esto es verdad. Y dice, porque sin que nadie lo supiera y sin anuncios, se aprobó una ley donde el gobierno de la 4T puede disponer de los fondos del Infonavit a placer. Así. Ya se acabaron nuestros impuestos y ahora van por nuestros ahorros para la vivienda. O sea, esta cuenta lo está dando por sentado y reproduce esta imagen de la doctora y de estos legisladores de compas, pues llevándose los 2 billones de ahorros de los trabajadores de el Infonavit. Mon, pues seguiremos ya más profundamente este tema en los próximos días, pero mientras tanto nos pasamos a la siguiente nota de al hilo. Corresponde justamente temas de seguridad, como seguramente ya escuchó. Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de los Zetas, será deportado a México luego de una década encerrado en los Estados Unidos. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio, Texas, informó que después de 14 años de reclusión en los Estados Unidos, el matamigos, como se le dice, será devuelto a México. Por su parte, el Gabinete de Seguridad Federal ya confirmó que, en colaboración con varias instituciones, ya se recibió a Osiel Cárdenas en el Centro Federal de Reinserción Social Ceferezo número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mejor conocido como el Altiplano, a donde arriban pues los presuntos delincuentes más peligrosos. Fue a las 9:25 horas cuando Osiel, fundador de los Zetas, fue entregado por autoridades de Estados Unidos en la frontera de Tijuana, Baja California. Posteriormente fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México. Actualmente la Fiscalía General de la República cuenta con 3 órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra de Osiel N., es decir, estaba detenido en Estados Unidos, pero aquí en México también tenía los señalamientos de homicidio calificado, delincuencia organizada y también delitos contra la salud. Entonces, al ser devuelto por Estados Unidos a territorio mexicano, se van a reactivar y continuarán además 7 procesos penales federales por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos: delincuencia organizada con finalidad de cometer delitos contra la salud, delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, y también operaciones con recursos y portación y posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del ejército. Todo eso pesa sobre Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, y entonces podría alcanzar una pena de hasta 730 años de prisión por las órdenes de aprehensión pendientes. Es decir, los
la década que estuvo detenido en Estados Unidos, es extraditado y por todos estos delitos que les enlistaba, 730 años de prisión podría estar. Finalmente, el gobierno de México informó que como resultado de la colaboración y cooperación interinstitucional en una acción encabezada por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, también elementos de Guardia Nacional y también de la Secretaría de Marina, incluso en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, donde estaba, pues fue que se detuvo y ya está esta noche en el altiplano. Dulce, y siguiendo con información relacionada con cuestiones de seguridad, hay también una noticia destacada en Chiapas, porque hoy se confirma la detención de 92 policías municipales de Comitán. Fueron arrestados por el ejercicio ilegal de sus funciones, esto como parte de las acciones de Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, una unidad que se creó con el nuevo gobierno del morenista Eduardo Ramírez. Hoy, Óscar Alberto Aparicio, secretario de Seguridad de Comitán, explicó que el domingo realizaron 25 cateos que ya estaban programados por la Fiscalía General del Estado. Mientras los realizaban, la policía municipal, según dijo, agredió al personal que se encontraba en el C5. Lo que plantea es que los encañonaron y los sacaron. Después de esto, iniciaron los bloqueos, obligando a la población a participar. Eso fue tal cual lo que hoy informó Óscar Alberto Aparicio. Y es que ayer por la tarde, municipios como Villa Las Rosas, Teopisca, Amatenango, Tizimol, La Trinitaria, Altamirano y Las Margaritas registraron bloqueos tras los operativos que fueron realizados en propiedades que, de acuerdo con las autoridades estatales, estaban vinculadas con el secuestro de migrantes y con operaciones del narcotráfico. Hoy lo que dijo en conferencia el gobernador Eduardo Ramírez fue que el objetivo de este operativo no fue contra la policía municipal. Les leo una textual. No era un operativo contra la policía. Brotó y se actuó en consecuencia. También dijo que pues esto expuso la complicidad que existe entre grupos de organizaciones que extorsionan a los habitantes y a los comerciantes. Eso en Chiapas. Lo que estamos viendo ahorita, Dulce, en pantalla es también algo que se anuncia en Veracruz, pero estas imágenes tienen que ver con Chiapas como parte de cuando el gobernador anunció ayer que ya se había levantado los bloqueos, algunos de los bloqueos que se registraron durante el domingo 15 de diciembre. El fiscal estatal Jorge Luis Yavén Abarca confirmó que los policías también están acusados por motín. Esto por obstruir el operativo que se realizó el domingo, porque, textualmente dijo, estaban pasando información a distintos grupos sociales para que bloquearan vías de comunicación. Además de estos policías detenidos, las autoridades informaron que hay 30 personas acusadas de atentados contra la paz. Fueron arrestadas por obstruir las vías de comunicación, agredir al personal que participaba en el operativo y también los están investigando por destruir cámaras de seguridad del C5. También importante destacar, ya les adelantaba, que en Veracruz 13 policías de la Secretaría de Seguridad Pública fueron detenidos como probables responsables del delito de desaparición forzada. La Fiscalía General de Veracruz informó que 11 hombres y 2 mujeres que se desempeñaban como policías estatales ya fueron puestas a disposición de un juez para determinar su situación jurídica. Los están investigando por 3 casos de desaparición forzada. Y pues hay que recordar un antecedente, al menos hasta el 29 de noviembre, ustedes recordarán, en este operativo Enjambre, se hablaba de 24 personas detenidas en 12 municipios, pero del Estado de México. En esa ocasión les informamos, por ejemplo, de la detención de una presidenta municipal, de un presidente del DIF, pero también de comisarios de seguridad,
de elementos de las corporaciones de seguridad de 12 municipios en el Estado de México, Dul. Pero ahí está el dato: 92 policías municipales de Comitán, Chiapas, detenidos. Policías detenidos hace choque. Y en Chiapas, donde acaba de arribar el gobernador. Mon, audiencia, ya tenemos información sobre la reunión de esta noche en Palacio Nacional. ¿Qué creen? Sí estaba Ricardo Monreal. Si nos pueden ayudar, por favor, en operación. Esta es la primera. Esta la tuitea Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Hace 7 minutos, 9 de la noche, con 3 minutos tiempo del Centro de México. En conversación con los compañeros coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena en el Senado, Adán Augusto, y de diputados, Ricardo Monreal, se acordó que no habrá periodo extraordinario para iniciativas pendientes. Nos deseamos feliz Navidad. Una banderita, y también menciona a la doctora Claudia Sheinbaum, puesto que esta reunión fue dentro de Palacio Nacional. En producción nos está diciendo que más bien fue en el Senado. Esta fue una. Y la de Ricardo Monreal hace 12 minutos dice: la política será siempre el arte de buscar acuerdos. No dice exactamente. En producción me está diciendo su información en desarrollo, y también en comunicación de Ricardo Monreal también menciona este tuit. Entonces podemos decir que sí fue la reciente reunión de Palacio. Les estaba leyendo: la política será siempre el arte de buscar acuerdos y entendimientos en favor de la población. Sin estridencia ni confrontación nos reunimos la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, el senador Adán Augusto López y yo, es decir, Ricardo Monreal, quien tuitea esto, para hacer política por el bien del país y del movimiento que representamos. Entonces ahí, ojo con esta foto, a ver si la pueden ampliar, por favor. Esta sí es real, no es la de inteligencia artificial que les enseñábamos, porque pues justamente vemos a 2 líderes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, juntos con la intermediaria, la Secretaría de Gobernación, secretaría que justo se encarga de mantener orden en el país, luego de los señalamientos de Adán Augusto López desde el Pleno del Senado, donde pues aseguraba presunta corrupción en tiempos de Monreal en el Senado. Mon les recordaba que en esta tarde el diputado, a la hora diputado Ricardo Monreal, había dicho que ni lo mande Dios iba a ir al Senado, territorio ahora de Adán Augusto, pero bueno, la intermediaria Rosa Isela Rodríguez y el propio Ricardo Monreal comparten este par de fotografías. Dulce estaba leyendo acá los comentarios de: miren las caras de Ricardo Monreal y de Adán Augusto López. Y sí, mira la de Adán Augusto López, no se ve muy sonriente. Es lo que nos están comentando acá. Yo lo vi en respuesta a las imágenes que comparte el senador Ricardo Monreal. El diputado Ricardo Monreal. Sí, hace un par de minutitos justamente estábamos en espera, pues sobre todo de chacaleo, es decir, de la prensa, ellos saliendo y que compartieran un poco más de cómo fue esta reunión. Luego de que les decíamos que el 14 de noviembre pues se dio una con no solo senadores, sino también diputados de Morena, de PT y del Verde, toda la coalición que tiene mayoría en los congresos, pero pues lo transparentaron más en X antes Twitter. Sí, Dul, pues les seguiremos informando de la información que tengamos. ¿Qué te parece, Dul, si vamos a una breve pausa y regresamos? Pues ya está derecha el nuevo libro de los periodistas. Sí, y usted ya lo puede adquirir en las librerías
nos vamos a dedicar también a ir una vez más a todo el país para platicar con usted sobre el más reciente libro de la trilogía. Pretendemos recorrer el país de punta a punta como lo hicimos con Izquierda. Vamos a organizarnos y lo que queda de 2024 y en 2025 vamos a estar en distintas ciudades de la República. Así que acompáñenos, esté con nosotros, lea derecha. Y estamos grabando esto con el general Lázaro Cárdenas a nuestras espaldas, precisamente porque Cárdenas fue el último presidente progresista de izquierda con una vocación social en el siglo XX. ¿Ha habido otro presidente que no sea de derecha desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto? De eso trata este libro. Así es, así que ya sabe, ya está disponible. Derecha. El 15 de diciembre venció el plazo para que los comités de evaluación del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial publicaran las listas de aspirantes para la elección del Poder Judicial prevista para el 2025. Solo la lista del Comité de Evaluación del Poder Legislativo es preliminar, pero ya tenemos algunos perfiles que llaman la atención por su pasado, por ejemplo, en gobiernos del PAN, también han sido legisladores, y en general, pues, mucha información con pasado en partidos políticos. Acompáñenos y que aquí les contamos. Bien, pues vamos con todo de esta noche, este arranque de semana, ya lo decías, Mon. Tenían hasta el 15 de noviembre los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para publicar la lista de aspirantes que sí cumplieron con los requisitos. Ahora tú te equivocaste, tú estás pensando en noviembre. ¿Qué dije? ¿Noviembre? Sí, ya es diciembre. 15 de diciembre, sí, tenían hasta el día de ayer, domingo 15 de diciembre, gracias, Mon. Pero justo esto no es el último paso, si bien ya están las listas de personas aspirantes que cumplieron requisitos, faltan todavía 2 pasos para tener definitivamente quiénes van a aparecer en las boletas. Tienen hasta el 31 de enero del próximo año estos comités para determinar la idoneidad de estos aspirantes y finalmente el 4 de febrero año 2025 estos nombres van a ser metidos a la famosa tómbola, se van a insacular para básicamente cumplir con la paridad de género. Entonces, hasta el momento, los que sí cumplieron los requisitos, vámonos con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. ¿Por qué empezar con él, Mon? Porque traen un retraso. Es decir, esta lista es preliminar, todavía no terminan, a pesar de que constitucionalmente tenían que haber publicado la lista entera. Publican una lista preliminar y explican tanto en comunicado como en una rueda de prensa esta tarde-noche que pues tuvieron que trabajar de más porque básicamente les empezaron a mandar los documentos a los 3 correos que habían activado. Entonces, al final tuvieron que revisar más de 700,000 datos de los cuestionarios y entonces cada expediente implicó promedio entre media y 1 hora para ser revisado, lo cual implicó muchas horas hombre, así dice el comunicado, de trabajo para llegar a la revisión final de los más de 12,000 expedientes. Entonces, en rueda de prensa esta tarde, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo aclaró que desde el viernes están en comisión permanente para terminar esta lista, la cual en estos momentos sigue siendo preliminar. Si usted ingresa al micrositio de Comité de Evaluación del Poder Legislativo, le va a salir lista preliminar. Pero bueno, estuvimos escogiendo entre estos 7,060 personas aspirantes que fueron elegibles y que esta lista se va a ampliar, van a ser más de 7,060 personas.
Vamos con el primero, justo veíamos en pantalla, Roberto Gil Suart. Fue, ya lo sabe, secretario particular de Felipe Calderón, además de exdiputado y exsenador del PAN. Les voy a leer parte de información del jefe de investigación, Álvaro Delgado. Ustedes lo saben perfectamente bien. Él ha llevado a cabo bastante zoom a Roberto Gil Suart, luego de incluso ser amenazado por parte de él. Ahí está en la lista del comité legislativo. Por cierto, también sale en el comité de evaluación del Poder Ejecutivo. Quiere ser ministro de la Suprema Corte, uno de los 9 ministros de la Suprema Corte. Leo a Álvaro Delgado. Gil Suart debe a Felipe Calderón su acelerado ascenso en la política desde el fraude de 2006, cuando era asesor de Germán Martínez Cázares, panista, morenista, panista, en el entonces IFE, hasta la senaduría del PAN, que concluyó en 2018, 12 años de solo vivir del erario y de pronto a movilizar decenas de millones de pesos para adquirir empresas y propiedades en México y en Estados Unidos, actualmente bajo investigación por delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada. De eso está siendo investigado alguien que quiere ser ministro, y además en 2011 fue condenado por un juez por daños y lesiones contra agentes policíacos en Barcelona, España, en medio de una trifulca al salir de una discoteca. En febrero de 2018 creó un despacho que ha defendido, entre otros, al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien quería ser presidente, pero estaba acusado de presuntos nexos con el narco, y al final pues nunca apareció para este proceso para ser candidato presidencial. Ustedes se preguntarán por qué, si tiene estos antecedentes jurídicos, Roberto Gil Suart sí aparece como palomeado, porque el comité de evaluación solo se encarga de revisar que cumplan con los requisitos. Él los cumplió y hasta aparece doble, es decir, en el comité ejecutivo legislativo y en el comité de evaluación ejecutivo. Dulce, y también alguien que aparece en esta lista preliminar del Poder Legislativo es Marisela Morales Ibáñez. Ella fue nombrada en 2011 como Procuradora General de la República, es decir, en el gobierno de Felipe Calderón. Con ello fue la primera mujer y la primer ministro público de carrera en la historia de esa institución en ocupar el cargo. En el 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Caram informó que era investigada por presuntos desvíos con el cobro de recompensas por la detención de personas investigadas por narcotráfico. También fue denunciada por el excomisario de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera, por utilizar testigos protegidos que fueron inducidos para que declararan en su contra. Una situación que lo mantuvo detenido por casi 4 años hasta que fue exonerado por un juez federal de presuntos nexos con el narcotráfico. De 2013 a 2018, Marisela Morales se desempeñó como cónsul de México en Milán, Italia. Su nombre también aparece en la lista de los otros poderes, es decir, está en la lista de los tres comités de evaluación: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Otro nombre que llama la atención, Dulce, es el de Jaime Cárdenas Gracia, quien fue consejero electoral del IFE del 1996 al 2003. Fue legislador por el Partido del Trabajo, asesor externo en el Senado de Manuel Bartlett Díaz, y también fue titular del Instituto para devolver al pueblo lo robado en el gobierno del expresidente López Obrador. Como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, participó en foros donde se pronunció a favor de la reforma judicial. Y bueno, ahora está buscando ser ministro de la Suprema Corte. Su nombre también aparece en la lista que publica el domingo el Comité del Poder Ejecutivo. Bien, pues justo los que llevamos, podemos ver que han trabajado en el gobierno de Felipe Calderón, y los siguientes, incluyendo a Jaime Cárdenas Gracia, que ya dabas, pues son claramente simpatizantes del movimiento que denominan Cuarta Transformación. Paula María García Villegas Sánchez Cordero, ella es magistrada de circuito desde el año 2016, tiene una famosa carrera judicial, es abogada por la UNAM, ha sido secretaria particular de un ministro en la Suprema Corte, jueza de distrito en materia administrativa y también magistrada tanto en materia civil como magistrada en materia administrativa. Es además, ya lo sabe, hija
de la diputada y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. El 6 de diciembre, en una entrevista para El Heraldo, se le cuestionó si tendrá ventaja porque su madre ya ocupó el cargo de ministra. Les voy a leer su respuesta. Al contrario, he estado en escrutinio toda mi vida. No tengo ventaja alguna. Al contrario, los ataques empezaron antes conmigo que con otras personas que están buscando ser ministras. Ya empiezan las descalificaciones para ver si te bajan, para ver si te jalan, pero estoy totalmente claro en lo que quiero. Yo quiero servir, respondió, y también defendió que ha hecho una trayectoria absolutamente sola. De hecho, en sus redes sociales también se puede ver que contesta a los medios que solo la han catalogado como la hija de, y les pone una lista de toda su trayectoria y la denominada carrera judicial. Dulce, y también está el nombre de Luis Eurípides Flores Pacheco, quien fue designado por el secretario de Educación y exdirigente de Morena, Mario Delgado, como titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP. Él fue suplente del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, quien hoy preside la Cámara de Diputados. También fue representante de Morena ante el INE. Desde ese cargo llamó mafia electoral al grupo político de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo. En marzo del 2023, durante una sesión del Consejo General del INE, también se enfrentó con el entonces consejero presidente Lorenzo Córdoba. Y para magistrados se postularon a través del Comité del Poder Legislativo el todavía encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, y el familiar de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, el abogado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Ulises Lara López fue vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la gestión de Ernestina Godoy, quien hoy es consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta el momento, les decíamos, es encargado de despacho de la Fiscalía, ya que todavía no se elige al nuevo fiscal. Obtuvo sus títulos de Derecho hasta el 2019 y el 2020 en el Centro Universitario Cúspide de México y la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Esto lo recordamos porque en su momento fue cuestionado por la rapidez con la que se informó que ya tenía su título en Derecho. Y les comentaba también de Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Él fue magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala de Monterrey, Nuevo León. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y, les recordaba, sobrino de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Mon, esos son los que destacamos del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Insistimos, es una lista preliminar porque, a diferencia de los otros dos comités, tuvieron problemas para tener la lista porque lo han explicado tanto en comunicado como en rueda de prensa. Tuvieron que manejar muchos datos y de manera casi manual, artesanal, porque les llegaron a los 3 correos que habían habilitado. 3 correos que habilitaron porque se les trabó el micrositio. Ahora nos pasamos a los que destaca del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Acuérdense que este comité fue el único que en un inicio era el único que transparentaba cómo iban los registros. Bueno, de los 3,814 registros, avanzaron 1,048 los que cumplieron los requisitos. Insistimos, porque aquí nos decían por qué Roberto Gil está, si tiene antecedentes penales o presuntos antecedentes penales. Bueno, porque los comités solo se encargan de revisar si cumplen los requisitos, por ejemplo, de que sean egresados de Derecho y que tengan un promedio mínimo de 8, entre otros requisitos. Bueno, eso sí, entonces 1,048 que se registraron ante el Poder Judicial los cumplieron. Ya les decíamos, repite Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada e hija de la ministra en retiro. Marisela Morales Ibáñez, ex procuradora de Calderón y ex cónsul de Italia. Aquí viene otra, Ana María Ibarra Holguín. Ella es magistrada de circuito desde junio del año 23 y en la Suprema Corte ya ha trabajado, ha sido directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Ella quiere ser una de las 9 ministras. Y ojo, porque ya estuvo trabajando del 2007 al 2009 en la firma de abogados del exministro Arturo Saldívar, llamada Lelo de la Rea y Asociados. También ha sido docente en el CIDE y en el ITAM, así como en la Ibero.
Sí, Dul, también está Dora Alicia Martínez Valero. Ella es maestra en Derecho. En su currículum se presenta como especialista en Derecho Electoral y Derechos Humanos. Estamos viendo la imagen, pero también tiene basado como legisladora. Del 2006 al 2009 fue diputada federal por representación proporcional con el PAN. En ese periodo también fue representante del partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el IFE. Desde 2016 y al menos hasta 2022, Dora Alicia Martínez Valero se presentaba como directora general de Asuntos Electorales de Grupo Televisa. En el PAN, de 2005 a 2006, fue directora jurídica de apoyo a gobiernos y legislaturas del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. También en su currículum explica que en el 2013 fundó una consultoría en donde, desde la que dio asesoría al Senado y a la Cámara de Diputados. Y otro nombre que destaca es el de Yasmín García Bonilla. Ella es magistrada de circuito, fue secretaria de estudio y cuenta de la Suprema Corte, adscrita a la ponencia del ministro Javier Lainez Potisek. Otro nombre, por ejemplo, el de Giovanni Azael Figueroa Mejía, también doctor en Derecho, ha sido docente en la Ibero y fue asesor del mando superior en la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando el tribunal lo presidía José Alejandro Luna Ramos, uno de los encargados de calificar la elección presidencial del 2006, en la que se declara ganador a Felipe Calderón, y pues precisamente este ex magistrado era conocido por ser allegado al expresidente Felipe Calderón. Bueno, Giovanni Azael Figueroa fue su asesor cuando él estaba al frente de la presidencia en el Tribunal Electoral. Nos seguimos, Mon, con Guillermo Pablo López Andrade. Él está en la ponencia de un ministro que actualmente está en el pleno, del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, con quien ha colaborado en distintas publicaciones. Entonces se suma a Yasmín García, que ya está en la ponencia de otro ministro, Javier Lainez Potisek. Luzgarda Madrigal Valdés, ella pues tiene partido, fue diputada suplente priista en el Congreso local y en 2012 candidata a la Diputación Federal con el partido Movimiento Ciudadano. Luego, Magda Zulema Morri Gutiérrez, magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que ingresó en 2012 mediante concurso de oposición. Igual tiene su propia trayectoria, pero he visto que en los medios la titula nada más la esposa del general Rafael Macedo de la Concha, quien fue procurador del expresidente Vicente Fox. Y termino con esta fue la que me sorprendió cuando mandaste esa información. Puse el emoticón. Adriana Margarita Favela Herrera, exconsejera del INE. Ella se amparó para mantener sueldos superiores al del presidente, a la figura de la presidencia, defendió el derecho a conservar su sueldo por ejercer un trabajo especializado y aseguró que al comparar las prestaciones que recibe el titular del Ejecutivo, él tiene entonces mayores ingresos. Ella era muy cercana al grupo político de Lorenzo Córdoba, entonces consejero presidente. Sí, Dul, y ella aparece en la lista de las personas elegibles para el cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí llamó la atención. O sea, quiere ser magistrada. Así es, en el Tribunal Electoral. Bien. Y Dul, también hay datos del Poder Ejecutivo. Ahí el Comité de Evaluación informó de 238 aspirantes a ser ministros o ministras de la Suprema Corte. Estas 238 personas sí cumplieron los requisitos de la convocatoria. Y destaca la cifra porque, ya les decíamos, desde el Comité del Poder Judicial únicamente aprobaron a 25 personas. Algo similar pasa con el caso de las y los aspirantes a integrar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Mientras 184 personas lograron pasar el primer filtro desde el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial solo aprobaron 9 personas para el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Electoral. En el primer comité avanzaron 41 perfiles y en el segundo nada más 8 lo lograron.
Entre estos perfiles está el abogado morenista Bernardo Batis y Vázquez, consejero del Consejo de la Judicatura Federal. Él aspira a ser ministro de la Corte. También fue procurador general de justicia en el gobierno de la Ciudad de México, bueno, entonces Distrito Federal, del expresidente López Obrador. También está la consejera Celia Maya, así como Manuel Granados Covarrubias, quien fue consejero jurídico en la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera. Estaba revisando porque aquí Ana G. nos preguntaba si estaba Almaguer, pues uno de los legisladores de Morena más activos en medios, y estuvo también mucho el tema de los señalamientos de presunto fraude en la elección para gobernador en Jalisco. No, lo estuve buscando, pero no nos sale ninguno de los tres comités. Y pues también quería leer comentarios, pero mientras, si quieres, les damos otro nombre que también nos llamó la atención. Sí. El abogado Ulrich Richard, quien está en la terna para fiscal de la Ciudad de México, y es conocido porque dentro de los litigios que ha patrocinado destaca el amparo para uso lúdico de la marihuana, y también ha enfrentado al gigante tecnológico, al buscador de los más usados acá en México, a Google, ante los tribunales mexicanos. Y está el exrepresentante de Morena ante el Instituto Electoral Capitalino, Eduardo Santillán Pérez. De Ulrich Richter me llamó la atención que también se postuló para ser el fiscal de la Ciudad de México, el sustituto del ahora encargado de despacho Ulises Lara, que a su vez se postula para magistrado. Es decir, está en dos procesos de elección, tanto para ser ministro como para ser fiscal, a ver cuál pega. Pues Dulce, parte de estos perfiles que ya se aprueban, al menos para esta primera etapa del Comité Ejecutivo, del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Les repetimos, es una primera etapa. Todavía falta una revisión que tiene como límite el 31 de enero, y en febrero, pues que los perfiles que ya estuvieron electos sean definidos por una tómbola. El 4 de febrero, sí, y así ya tendríamos paridad de género y ya serían los definitivos. Pero esta lista mientras nos deja ahí ver unos nombres interesantes. Así es, Mon, y es momento de pasar ya al cierre de esta noche con la nota de un expanista, sobre todo allá en San Luis Potosí. Bien, esta es información de Pulso San Luis, un medio hermano de Sin Embargo. Se trata del exdiputado del PAN, Manuel N. Él fue detenido por su presunta participación en el homicidio de Jesús Eduardo Franco, quien era alcalde de una localidad de San Luis Potosí, Tancanwitz. Fue durante un operativo realizado en la madrugada de este lunes por autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de San Luis Potosí cuando fue aprehendido. El homicidio del alcalde ocurrió la noche del domingo en el municipio de la Huasteca Potosina. El otro sospechoso de este homicidio es el regidor Alejandro Aguilar Martel, sobrino de Manuel N. Él, en una publicación en sus redes sociales, negó cualquier vinculación con este asesinato y al contrario lamentó la muerte de su tío. Bien, sobre Manuel N., el detenido, el primer sospechoso, además de ser exdiputado de El PAN, pues tiene ya antecedentes penales. Manuel N. fue detenido con posesión de 445 cartuchos compatibles con armas largas como la AK-47 y fusiles AR-15, esto en el año 2015. Luego, en 2012, también fue detenido por supuestos vínculos con tráfico de armas y finalmente es detenido este lunes por su presunta participación en el homicidio de un político allá en San Luis Potosí. Dulce, pues con esa información nos despedimos. Y si te parece, nada más leemos aquí unos comentarios de Pitcan. Nos dice, necesitamos que nos estén informando sobre las trayectorias de quienes aspiran a ser jueces y magistrados para elegir bien. Pues sí, precisamente
es el objetivo, pues estar recordando, estar compartiendo con ustedes cómo avanza este proceso para que ustedes puedan tomar la decisión que quieran, pero bien informados e informadas. Sí, porque son unas listas de miles de nombres y ahí tienes que ir seleccionando los nombres que pues ya son políticamente conocidos por la opinión pública, pero también recordar sus antecedentes. Y pues la conclusión, Mon, es que no importa sus antecedentes penales, sino que hayan cumplido los requisitos para pasar a la siguiente al siguiente paso para aparecer ahora sí en las boletas el 1 de junio del año 2025 en estas elecciones, pues sí, inéditas. Sí, Dul. Y es que los estoy leyendo acá muy atenta. Aquí un comentario. Ay, lo perdí, es que están mandándonos. Sí, yo ya ando muy... Sí, los confundo con los de Monreal. Ciertos comentarios. Sí, pero pues, Dul, ¿qué te parece si lo que estamos acá viendo los comentarios nos quedamos respondiéndoles y pues sí nos despedimos ya para... Yo me quedo con este Droid Arc. Marisela Morales no está en la cárcel, pero sí está inscrita. Qué poca madre. Me salió del alma. Bueno, listo. Ya terminamos y pues le agradecemos en producción a Ilse García, bueno, ahora ya andaban bastantes en operación, le agradecemos a los tres, particularmente a Luis Mata y también a Ana Méndez en diseño. Pues nos vemos mañana. Que descanse.